Presenta benoitaudífonos.com. Ahora soñar con una audición mejor es tu realidad. 2709. Amigos, continuamos con los contenidos periodísticos y agradecemos especialmente al señor fiscal de corte que nos acompaña esta tarde. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias, un placer estar acá. ¿Puedo hacer una pregunta indiscreta de entrada que está fuera de todo canon? Sí, cómo no. ¿Conocía a la invitada anterior? Sí, me trató hace mucho tiempo. Yo tuve un infarto a los 37 años, producto de la acumulación de colesterol y demás. Por una cuestión, ¿37 años? 37 años. Por una cuestión genética, y ella fue la hematóloga que me trató en ese momento para realizarme todos los estudios desde el punto de vista genético y determinar efectivamente si existía alguna patología en ese sentido. ¿Para ser fiscal hay que ser resiliente? Sin duda, esa es la condición número 1. Sin duda que sí. No, porque los vi fuera de cámara, detrás de las cámaras justamente, y vi que los saludaba con cercanía, pero no de familia. No. De paciente. De paciente, exactamente, algo así. Y bueno, y como estábamos hablando justamente de patologías oncológicas en el día de hoy, tampoco quería ir más allá, pero me importaba por lo menos visibilizar eso. Fue mi médica tratante durante un tiempo. Bien. Doctor, vamos a lo nuestro. Muchas gracias por venir. Por favor. Estábamos repasando la grilla de noticias que tiene subrayado, colgadas en su página ahora al mediodía, y yo le comentaba que, bueno, que hay nuevas situaciones que se han generado en torno al caso Balsedo, y eso nos sirve para ver cuánto se está investigando en nuestro país y qué se puede investigar, porque hay toda una corriente que dice que nos estamos enterando de los delitos graves gracias a las denuncias que llegan desde la Argentina. ¿Cuál es su posición al respecto? No, yo creo que en Uruguay se investigan y se han investigado delitos graves, muchos de los cuales con origen información en origen en Uruguay, y muchos de ellos con información en origen en el extranjero. Hace pocos días se incautó un cargamento muy importante de prácticamente más de 400 kilos de cocaína en un contenedor con lana que iba hacia Europa, y ese contenedor se termina incautando en base a una información que provino del extranjero. Cuando se hace el decomiso de más de 2.500 kilos de cocaína en la operación Guerrero de los Balcanes en un yate, en el Maui, que era una organización serbia con integrantes serbios y croatas, también se hace en base a una información que proviene del extranjero. Y muchas veces en el extranjero se hacen operaciones en base a información que surge de Uruguay. Yo recuerdo cuando era juez de crimen organizado, en base a una investigación que hicimos en el Uruguay, terminaron en Isla Martinica, en el Caribe, la Armada francesa, incautando un cargamento de 600 kilos de cocaína que iba para Europa en función de una información que surgió de un allanamiento que se hizo acá en el Uruguay, el análisis de una computadora. Es decir, los organismos y las agencias están permanentemente intercambiando información entre sí, y muchas veces hay procedimientos o investigaciones que dan resultado en un país en base a una información que surge en otro país. Eso es normal, está bien que así sea, y me parece que no nos tiene que llamar la atención ese tipo de cosas. ¿Es poco frecuente o en todo caso diferente que este embarque de cocaína que estaba protegido por lana sucia además, saliera de acá, es decir, que esto no estuviera en tránsito? Eso sí es una variable diferente. No, ya había pasado. Nosotros a mí me tocó intervenir como juez de crimen organizado en la incautación de grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína con destino a Europa. Uno de más de 500 kilos estaba acondicionado en cajas con pescado. Entre otras cosas porque el pescado tiene canal verde, o sea, usted sabe que en aduana hay un canal rojo, un canal verde, o sea, hay distintos canales. Hay un canal que es el rojo que requiere necesariamente revisión física, hay otros casos que simplemente se revisan los papeles y otro caso que básicamente hay un control documental. En el caso del pescado, en ese momento histórico ingresaba por canal verde Europa, no se le hacía ninguna revisión. Nosotros incautamos un cargamento en el puerto de Montevideo de más de 500 kilos de cocaína que estaba acondicionado en cajas de pescado con pescado.
se habló de cargamentos de cocaína que salieron de Uruguay en cargamentos de carne. Llegamos a incautar cargamentos de cocaína metidos en el depósito de combustible de elevadores que se exportaban a Europa. Es decir, hubo durante mucho tiempo una ruta de la cocaína con destino a Europa, fundamentalmente al puerto de Vigo, que se llevaba a través incluso de redes de pesca. Había una organización. Las redes de pesca no se reparan en Uruguay, se reparan en el puerto de Vigo, en España. Entonces, durante mucho tiempo una organización cuando llevaba las redes de pesca a reparar a Vigo, en el medio de la red de pesca y acondicionado en nylon, o sea, porque eso va arriba del barco, afuera, a la intemperie, con los materiales adecuados se llegaron a llevar cargamentos de 500 kilos y salían de Uruguay. Llegaban a Uruguay por tierra y salían por el puerto de Montevideo. Después, durante mucho tiempo, no tuvimos más procedimientos de este tipo, ahora hasta lo que hace pensar que tenemos que volver a focalizar nuestra atención en el puerto de Montevideo. Esta circunstancia tiene algunas connotaciones que han sido, particulares, ¿no? Esto de una persona a la que lo consiguen, de una persona dependiente de la droga, le consiguen un atuendo, es muy común cambian. Eso es muy común. Sí, nosotros hicimos procedimientos sobre todo a los efectos de la constitución de las sociedades anónimas. Muchas veces son sociedades anónimas en formación que se inscriben en el Banco de Previsión Social y en la DGI como sociedad anónima en formación y se usan para una exportación o para una importación. Tanto para exportar como para importar. Nosotros tuvimos casos, por ejemplo, de sociedades anónimas de información que se constituían a los efectos de importar ropa, que luego se vendía en el mercado local, se importaba de China, que en ese caso lo que hacía era, se hacía una declaración en el DUA, que se traía determinado tipo de ropa que pagaba determinados tributos que en realidad tributaban por $20.000 y en realidad era mercadería que debía tributar por $180.000. Eso ha pasado y lamentablemente sigue pasando, ¿no? La verdad tenemos es que una riqueza, se ha ido reduciendo lo que nosotros denominamos las estructuras jurídicas, las estructuras societarias existentes en Uruguay, se han ido reduciendo, se han ido eliminando. Las sociedades anónimas ahora requieren que sean sociedades anónimas al portador, ya no hay, que sean nominativas, perdón, no con acciones al portador. Se ha ido reduciendo, pero todavía seguimos teniendo una riqueza bastante importante en materia de estructuras jurídicas para este tipo de cosas. Excelente invitado, dice Claudia, expone con claridad. Bueno, muchas gracias. Pero no se confíe, este es el primer mensaje que nos llega. Vamos a seguir adelante. Y vendrán otros, de otros vendrán signos. otros. Otros vendrán y quizás no hay que tener capacidad de resiliencia. No hay que tener tan bueno. Por ahí es que me gustaba empezar porque me pareció que era un buen comienzo. Ahora quiero ir a unas puñaladas que en un intento de femicidio se dieron contra una ciudadana en Colonia. Pero antes quiero detenerme en este crimen, en este asalto a la sucursal del banco frente al Palacio Legislativo, que nos ha dejado a todos un poquito fuera de eje y que trasciende ya de una manera casi contundente que es una derivación de una organización que opera en Brasil y que es comandada desde dentro de las cárceles en Brasil. A ver, estamos en pleno proceso de investigación. Está el fiscal concretamente en este momento en pleno proceso de investigación. No quiero dar ningún tipo de información que obstaculice esa investigación, que probablemente a la brevedad pueda tener algún resultado. Prefiero no meterme en ese tema porque podría decir algo que en definitiva perjudique la posición de la Fiscalía durante el proceso de investigación. Pero probablemente en breve tengamos algunas novedades sobre ese punto. ¿En breve es este fin de semana? En breve es en breve. Un fin de semana es un tiempo breve, señor fiscal. Me preocupa el tema de la reserva que se ha planteado por parte de la Fiscalía. ¿La reserva en qué sentido? La reserva absoluta. Es decir... Lo que pasa que las investigaciones, si los fiscales comienzan a realizar investigaciones de hechos complejos,
donde hay organizaciones criminales que tienen un alto poder de organización y de fuego. Y comenzamos todos los días a publicitar qué es lo que estamos haciendo, le estamos diciendo a los delincuentes qué elementos tenemos, qué elementos no tenemos, en qué grado de la investigación estamos, y eso realmente sería bastante inocente de nuestra parte. Y aparte la ley nos establece, nos obliga a mantener un proceso de reserva durante la investigación en todo aquello que pueda perjudicar el resultado final. Básicamente eso. Luego, una vez que esa investigación se formaliza, es totalmente pública. Usted sabe que podía haber sido una matanza. Sí, sin duda, lo tengo muy claro. ¿Por qué no se dio eso? ¿Por qué? Esa variable, ¿por qué no se dio? Bueno, yo no me gustaría aventurar opiniones respecto de qué fue lo que exactamente pasó. Evidentemente estábamos ante un grupo fuertemente armado y fuertemente organizado. No eran aficionados. Seguramente si fueran aficionados sí hubiera terminado en una matanza. Pero bueno, esperemos el resultado de la investigación, como le digo, en breve, que en breve es en breve, ustedes van a tener información al respecto. En breve no es un lapso de tiempo, es un concepto filosófico, así que no nos podemos detener ahí. Yo quiero ir a Colonia, Pero ¿sí? Le prometo que en breve es en breve. Bien, es un poquito más alentador eso. Yo quiero preguntarle si en el marco de la nueva legislación que se está sentando, usted y el señor ministro del Interior han conseguido generar una suerte de declaraciones más atemperadas. Parecería que en un primer momento las distancias eran más marcadas. Ahora la situación... Mire, el relacionamiento institucional entre la Fiscalía, la Policía Nacional, las autoridades políticas del Ministerio del Interior y el Poder Judicial ha sido siempre un relacionamiento correcto y yo lo calificaría de bueno. Hemos estado trabajando en los últimos 3-4 años en forma intensa, al punto tal de que hoy tenemos sistemas de información con el Ministerio del Interior que interoperan totalmente. Y en ningún momento, más allá de las discrepancias que los jerarcas pudiéramos tener respecto del análisis de determinadas situaciones, eso perjudicó el desarrollo de las investigaciones. Bueno, eso sí, claro. Bueno, pero es importante decirlo porque la población puede haber tenido la sensación en un determinado momento, bueno, estos se están peleando, se viven peleando y no hacen lo que tienen que hacer. Yo le diría que hemos estado trabajando permanentemente sin pausas. Lo que puede haber, y hay muchas veces, son de parte de los distintos jerarcas de distintas instituciones estatales, percepciones distintas sobre una determinada realidad. Y evidentemente en algún momento puede generarse algún grado de rispidez. Yo creo que la vida y la madurez de los distintos operadores del sistema de justicia, Poder Judicial, Fiscalía, Ministerio del Interior, ha hecho de que este barco que arrancó con dificultades en los meses de noviembre, diciembre, enero, cada día funcione mejor. Hoy yo creo que el sistema no está funcionando aún en niveles óptimos porque evidentemente no tenemos un año todavía de funcionamiento. Hay muchas cosas a corregir, a mejorar, sobre todo lo que tiene que ver con los procedimientos de trabajo, pero hemos mejorado muchísimo. Déjeme ir a una pausa y volvemos con una consulta. ¿Usted pretendió pedir 300 millones de pesos para la implementación de juzgados de violencia de género? No, no pretendí, pedí. Me cuenta cómo le fue, luego de una breve pausa. Presentó Benoit Audífonos, Oír Juntos, diagnósticos y soluciones auditivas en Rivera 2441, esquina Pedro Campbell.